predicándonos. Adelante, pastor. Muchas gracias, hermano Hugo, por la invitación que nos hace y por la oportunidad que nos da de estar en su estación de radio, y damos gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos da de compartir la palabra de Dios. Y la verdad, nosotros somos privilegiados y damos gracias a Dios porque nos permite, hermano Hugo, gracias por la invitación, gracias a Dios que podemos compartir la palabra de Dios. Amados hermanos, hay partes del mundo donde realmente no tiene una porción de la Biblia, hay partes del mundo donde está prohibido predicar la palabra, está prohibido leer la Biblia, y realmente nosotros estamos privilegiados por estar en un país, ¿verdad?, en México, en Latinoamérica, donde podemos abrir la Biblia y poder leerla. Quisiera compartir un mensaje de la palabra de Dios con ustedes, y quisiera continuar acerca, mis amados hermanos, de compartir el Evangelio con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está esparcido por todo el mundo, y usted se sorprendería si usted orara y pidiera a Dios que le mostrara compartir el Evangelio con cada criatura, como dice la Biblia, y específicamente, como dice en Romanos 1:16, al judío primeramente. Y si Dios le pide usted en oración a Dios, Dios le puede contestar y le va a mostrar, y se va a sorprender que en su ciudad puede encontrar personas del pueblo escogido que están viviendo entre ustedes, que usted no sabe, pero que Dios quiere usarle a usted para compartir el Evangelio. Y la verdad es de que nosotros somos bendecidos porque tenemos ahora la palabra de Dios en nuestras manos. Tenemos la Biblia, y realmente nosotros estamos bendecidos porque la podemos leer, conocemos al Salvador, conocemos a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y nosotros estamos bendecidos por eso. Realmente, mis amados hermanos, y Dios quiere que usarnos a nosotros para llevarles a aquellos el mensaje de las buenas nuevas, aquello que predicaba Isaías, de que cuán hermosos son de los pies del que lleva a las alegres nuevas, del que anuncia la paz. Y realmente nuestro mensaje debe ser ese. Dios nos ha mandado a ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Si nos vamos, mis amados hermanos, a la Biblia, y podemos ver como la palabra de Dios enseña que aún Isaías, Dios le dejaba ver, como nuevamente recalcamos, solamente un poquito, una pequeña luz podía ver Isaías. Él no lo entendía, pero Dios le reveló por medio de su Espíritu lo que tenía que escribir. Y Pablo en Romanos capítulo número 10 nos habla un poco más ampliamente de eso, y nos lo dice realmente. Y antes de continuar, voy a pedirle que vamos a hacer una pequeña oración. Señor Jesús, te doy las gracias por la oportunidad que me das, Señor, de abrir tu palabra y predicarla. Qué privilegio, Señor, para mí, Jonathan Garza, Señor, es predicar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esa bendición que me has dado, Señor, de ser indigno, Señor, pero ser llamado hijo tuyo, Señor, salvo por tu gracia y llamado, Señor, para tu servicio, Señor. Gracias. Bendice tu palabra, Señor Jesús, y que cada persona que estará escuchando en este momento, Señor, y después, Señor, la grabación, que tú uses tu palabra para traer convicción, ánimo, fortaleza a nuestras vidas, a nuestro andar en el cristiano, como tú has dicho en tu palabra, Señor, que tú nos fortalecerás y nos darás nuevas fuerzas. ¿Para qué serán? Para, Señor, andar en la vida cristiana como a ti te agrada y como tú lo deseas. Ayúdanos, bendice tu palabra. Cada hermano que estará escuchando, cada persona, bendícelo. Si hay alguien que no sea salvo, sálvale, Señor, en esta hora, en nombre de Cristo. Amén. Abran sus Biblias, por favor, ahí en Romanos, antes de entrar de lleno. Romanos capítulo número 10. Y realmente, mis amados hermanos, el apóstol Pablo, déjame decirle que el apóstol Pablo fue un hombre muy preparado, un hombre que tenía estudio muy alto en preparación en las palabras de Dios, y era un hombre muy celoso de la palabra de Dios, y era un hombre muy celoso en cuanto a esto, mis amados hermanos. Había una carga en su corazón del apóstol Pablo. Romanos 10, capítulo número 1, dice ahí, Romanos 10:1, abra su Biblia, por favor. Romanos 10:1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo decía, mis amados hermanos, que el pueblo de Israel, él estaba orando por ellos, porque él tenía su carga en su corazón y oraba a Dios por Israel. Esa era la oración, la carga del apóstol Pablo. ¿Por qué tenía esa carga el apóstol Pablo? Porque oraba a Dios por Israel. Usted se puede preguntar, bueno, pero ¿por qué hace eso el apóstol Pablo? Versículo Pablo nos da la respuesta. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Pablo, un hombre que había estado celoso de las Escrituras, pero ciego en cuanto a
que no conocía al Salvador, en el camino rumbo a Damasco, cuando encontró a Jesús y se dio cuenta que todo lo que hacía antes de conocer al Salvador, antes de conocer al Mesías, a Cristo Jesús, era contra él, y pensaba que persiguiendo a la iglesia, arrestando y maltratando a los cristianos, estaba a favor de Dios. Se dio cuenta cuando Dios le habló y lo paró en seco, lo dejó ciego para que pudiera ver a Cristo espiritualmente, porque no lo podía ver con sus ojos físicos. Quería por medio de sus ojos físicos servir y honrar y agradar a Dios, y no era posible hasta que conociera al Salvador Jesucristo. Entonces se dio cuenta de lo que él dice aquí: porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿A cuál ciencia se refería Pablo? ¿A cuál ciencia? Pablo dice, ellos tienen celo de Dios, guardan la ley. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo antes de ser salvo, yo guardaba la ley, tenía celo de Dios. Dice, pero no conforme a la ciencia. ¿Cuál ciencia está refiriendo? ¿Cuál ciencia ahorita los judíos la guardan celosamente, pero ellos no saben? ¿Qué no saben? ¿Cuál ciencia? Porque yo les doy testimonio. Eso quiere decir que les testificaba, les decía, son pecadores, sin el Salvador van a ir rumbo al infierno, y a cada persona igualmente, hacia Pablo. Pero dice, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Cuál? Versículo 3, porque ignorando la justicia de ¿quién? De Dios. ¿Cómo va a ser justificado el hombre? Por su propia justicia. Nunca, jamás, usted y yo podremos ser justificados de Dios por nuestras propias obras. Jamás, nunca. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia nos habla acerca de eso. Dice, versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios, no la suya ni la mía, no nuestras buenas obras, cuando nosotros ponemos nuestras propias buenas obras para justificarnos delante de Dios, ignoramos, ponemos a un lado y hacemos a un lado la justicia de Dios. ¿Cuál es? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. En otras palabras, el judío quiere establecer su propia justicia, quiere ir delante de Dios y decirle, yo soy el pueblo escogido, Dios, tú nos escogiste, Dios, tú escogiste a Abraham, Dios, tú hiciste esto, Dios, tú nos diste tu palabra. Pero Dios dice, sí, pero eso no te justifica. Eso no te justifica porque sigues siendo pecador. Eso no hace que estés justificado delante de mí. Porque, versículo 3, Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuál es esa justicia de Dios? ¿Cómo que no se han sujetado? Porque el fin de la ley es ¿quién? Cristo. Pablo, un hombre preparado, decía, yo esto pensaba antes, yo esto no lo entendía. Pero un día, cuando iba rumbo a Damasco, en ese camino, me encontré con el Salvador. En ese día yo me di cuenta de la verdad. Sí, quedé ciego físicamente, pero pude ver a Jesucristo espiritualmente. ¿Cómo? ¿De qué manera? Estoy hablando entre comillas espiritualmente. ¿Por qué? Porque con sus ojos físicos, antes de ser salvo, nunca podremos ver la verdad de que Cristo es Salvador, solamente hasta que Dios nos lo revele, hasta que podamos ver a Jesucristo a través de su palabra. Y Pablo lo escuchó literalmente, pero ahora tenemos la palabra de Dios completa, no necesitamos eso, podemos ir a las Sagradas Escrituras y verlo. Dice, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué Dios les dio la ley? Para darle a entender y que su pueblo entendiera que la paga del pecado es muerte y que justificados nunca seremos por medio de la ley. Y entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Tenemos que buscar a alguien que nos justifique delante de Dios. ¿Quién ha muerto por nosotros? ¿Quién ha derramado una sangre que sea perfecta? ¿Quién ha vivido una vida perfecta? Eso solamente nos apunta a un hombre, Jesucristo, que nació de la Virgen y que tuvo una vida perfecta, cumplió la ley de Dios, y Él resucitó, murió por nosotros en la cruz de Calvario y resucitó el tercer día para nuestra justificación delante de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. Entonces la ley nos apunta que necesitamos a alguien que haga expiación por nosotros, porque nosotros no podemos. Y eso es lo que decía Pablo. Yo no lo entendía, no lo sabía, y ahora yo me encargo de testificar. ¿Por qué? Porque ahora yo conozco al Salvador, ahora yo conozco la salvación, dice Pablo. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia, y lo precioso, Pablo dice, por revelando por medio del Espíritu Santo, porque no lo sabía, para justicia a todo aquel que cree. ¿Esta justicia de Dios es para unos cuantos? No, déjame decirle,
Es para usted que me está escuchando, que nunca le ha pedido a Cristo que le salve. A Jesucristo, Él le quiere salvar ahora. Si usted nunca le ha pedido a Cristo que le salve, Él le puede salvar. Esta salvación, esta redención, esta justificación es solamente para un solo pueblo. Déjenme decirle que no. Pablo sabía exactamente muy bien eso, que la justificación que Dios ofrece es para todo aquel que cree. ¿Y de qué estamos hablando? Versículo número 5. Porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Sí? Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo, al Mesías, al Salvador. O quién descenderá al abismo, que es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, ¿en dónde? En tu boca y en tu corazón. Dios está tocando a la puerta, Cristo está tocando a la puerta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice, cerca de ti. Esa es la palabra de fe que predicamos. Esto lo dijo un judío. ¿Cuál es la palabra de fe que predicaba Pablo? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en dónde, en tu corazón, que Dios levantó a los muertos, serás salvo. ¿Qué estaba diciendo aquí Pablo? Pablo está diciendo que si tú reconoces que Jesús es Dios en carne, por eso dice ahí, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Pablo se está refiriendo aquí, la palabra Señor aquí quiere decir Dios, Creador, Todopoderoso. Si tú reconoces que Jesucristo es Dios en carne, el Creador, el Yo Soy, Todopoderoso, el que creó el cielo, la tierra, el universo, todo donde lo vivimos, entonces tú podrás reconocer que Jesús es Dios en carne y entonces podrás creer en Él como tu Salvador. Dice en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón, no solamente que decir, sí, yo sé que Jesús, que hay un Jesús, sé que es un profeta, sé que fue un hombre, no. Tienes que creer en tu corazón y creer que eres Dios. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con tu boca tienes que confesarle para tu salvación. 11, pues la Escritura dice, todo aquel, y Pablo aquí recalca otra vez, ¿el Evangelio solamente para unos cuantos, para un solo pueblo? No, pero primeramente sí, pero no para unos cuantos, no solamente para un pueblo, es para todo aquel que cree. Por eso Pablo dice, mi deseo en mi corazón es que mi pueblo también sepa, que mi pueblo también escuche, pero no solamente para ellos, es para todo aquel que cree. Porque dice, pues la Escritura dice, todo aquel, versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que invocare no será avergonzado. 12, no la afirma y recalca y aclara, porque no hay diferencia entre quién, entre judío y no judío. Dice, pues el mismo que es Señor de todos, Dios es creador de todos, hablando de Jesucristo, es Dios en carne, es rico para con todos los que en él invocan. No dice Colosenses y en Efesios que en Cristo están escondidos todas las riquezas de la sabiduría. Es lo que está hablando este versículo. Versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel. Pero Pablo aquí empieza una serie, un juego de preguntas. 14, pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pablo dice, todos pueden ser salvos, dice Pablo, y mi pueblo Israel puede ser salvo, y tu pueblo también, cada pueblo y nuestro pueblo puede ser salvo. Pero 14, dice Pablo, hace aquí una pausa. Pablo dice, pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, mi amado hermano, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cuáles eran las nuevas buenas que Pablo predicaba? ¿Cuáles eran buenas nuevas esas que Pablo testificaba donde quiera que él andaba? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el mensaje que tenemos que predicar. Y es necesario que cada persona, al judío primeramente, y a cada amigo, vecino, familiar, tenemos que compartir. ¿Por qué? Porque ellos no saben que Jesucristo es Dios en carne, que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Ellos no saben. Y déjenme decirle que hay muchos judíos que eso no lo entienden y no lo saben. Pablo dice, yo tengo celo, yo tengo mi oración para Dios cada día. Pero dice, ¿cómo creerán si no hay nadie que les diga? Si no hay nadie que se les envíe hacia ellos.
¿Cómo puede ser posible eso? ¿Cómo van a escuchar este mensaje? Dice Pablo. Yo lo